también inicio a su vez al conversatorio. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, estudiantes, profesores, profesoras, que se conectan hoy, esta tarde, a esta conversación entre el profesor José Luis Villacañas Berlanga y el profesor Juan David Piñeres Sus. Antes de tener el honor de presentar a ambos profesores formalmente, les voy a agradecer muchísimo a quienes se van conectando, que nos escriban por el chat su nombre, a qué institución educativa pertenecen y si están en Colombia o si están en otro país. Esto nos sirve mucho para valorar como el alcance y el impacto que tenemos desde el programa del doctorado en ciencias de la educación. Entonces, ponerlos en contexto. Esta conversación, primero que todo, se da gracias a la generosidad del profesor José Luis Bellacañas. Él aceptó la invitación de la línea de formación y subjetividad del doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de San Buenaventura, la cual es la línea que promueve este evento. Y pues me quedo corta en palabras para agradecerle por aceptar esta invitación para conversar nada más y nada menos que de Kant. Yo retomo una frase o una expresión que siempre eh, nos comparte el profesor Alexander Incapié García, director de la línea de formación y subjetividad del doctorado, y es que de casi nada se puede hablar sin Kant: filosofía, política, estética, ética, ¿cierto? Entre muchas otras categorías, pero es imposible eludir a Kant para hablar de cualquier cosa. Entonces, la conversación de hoy, el profesor José Luis Villacañas ha propuesto denominarla Kant a 300 años de su nacimiento. Entonces, creo que va a ser una conversación que va a aportar a diferentes disciplinas y a diferentes profesionales, no solamente a quienes pertenecen al campo de la filosofía y la pedagogía, sino también a otras disciplinas. Eh, por favor, también les pido que estén atentos al chat porque vamos a estar compartiendo enlaces para que ustedes puedan acceder a la grabación, al material bibliográfico que aquí se mencione y para que también, si a bien consideran, ustedes hagan parte de la Red Internacional de Pedagogía, que es una red que hemos venido conformando también desde la línea Formación y Subjetividad del Doctorado en Ciencias de la Educación. Habemos más o menos miembros de 11 países distintos: Latinoamérica, Europa, y pues es un medio por el cual seguimos vinculados, ¿cierto? A pesar de las distancias geográficas. Así que por favor estén pendientes del chat. La dinámica de la conversación es la usual. El profesor Juan David Piñeres va a conversar con el profesor José Luis Villacañas. De cuando en cuando hará alguna serie de preguntas, comentarios y de esta manera pues se irá dando el desarrollo de la sesión. Al final, más o menos faltando 20, 25 minutos para las 4 de la tarde, yo creo que podemos abrir el espacio para las preguntas o como ustedes bien consideren, profesor Juan David Piñeres y profesor José Luis Bellacañas. Entonces, los participantes deben levantar la mano. En la barra inferior del Zoom hay un corazón que dice reaccionar. Si le dan ahí, les sale la opción levantar la mano para yo abrirles el micrófono y que puedan intervenir, incluso también la cámara. Entonces, así va a ser la dinámica. Profesor Juan David Piñeres, como moderador de la conversación, usted nos indicará en qué momento abrimos el espacio también para las preguntas y poder estar pendiente para habilitar micrófonos. Me voy a permitir entonces hacer una corta presentación de la trayectoria académica, profesional del profesor José Luis Villacañas, que es vasta, es extensa, así que yo por mucho mencionaré algunos elementos, pero no todos porque pues, es demasiado digamos, la experiencia que tiene el profesor y su producción también académica. Empecemos diciendo que actualmente el profesor José Luis Villacañas, profesor, novelista, poeta,
traductor, historiador y por supuesto filósofo español, es catedrático emérito en la Universidad Complutense de Madrid y en este momento el profesor es visitante de la Universidad Diego Portales en Chile. Ya le hemos extendido la invitación para que se pase por Colombia ya que estamos cerquita. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento pueda acompañarnos de nuevo por aquí en Medellín. El profesor es doctor en filosofía, él se doctoró con la tesis Realismo empírico e idealismo trascendental en la filosofía teórica de Kant, los niveles de uso y de justificación. Se formó en la Universidad de Valencia, en términos generales ha hecho parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, que es un consejo bastante reconocido a nivel mundial, y también fue merecedor de la medalla de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, gracias a sus aportaciones en el campo de la filosofía alemana. También fue director de libro, archivos y bibliotecas de la Generalidad Valenciana, donde él puso en marcha la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes. Y también el profesor José Luis Villacañas, pues ha sido director de diferentes revistas. Esto por mencionar solamente algunos elementos de su trayectoria. Eh, También estuvo en la Universidad de Stanford como profesor visitante, trabajó en la Universidad de Murcia y en la actual Universidad Complutense de Madrid. Digamos que algo que quisiéramos resaltar en esta conversación, en esta tarde, es que el profesor José Luis Villacañas es conocedor a profundidad de la obra de Kant y también tiene una obra bastante importante sobre Luis Vives, un pedagogo humanista a veces olvidado, pero muy importante también para la pedagogía moderna. Y por supuesto también conoce el campo de la filosofía alemana. Entonces, en ese sentido, haré mención de algunas de sus obras que, pues a propósito de nuestra conversación y del tema de la conversación que es Kant, eh, haré mención de las obras que tiene relacionadas con el autor. Una de ellas es Racionalidad Crítica, Introducción a la Filosofía de Kant. Otra de ellas es Kant y la época de las revoluciones. Kant en defensa de la Ilustración. También cuenta ahí con colaboradores traductores de la obra. Editor de Kant en España, el neocantismo en el siglo XIX y dificultades con la Ilustración, variaciones sobre temas kantianos. Y por supuesto, la obra sobre Juan Luis Vives, se llama Luis Vives, un fatal infortunio, que es una obra que presenta una biografía detallada, creo que de las más detalladas que hay de Luis Vives. Bueno, por su parte, el profesor Juan David Piñeres Sus, quien va a fungir hoy como moderador, es doctor en educación de la Universidad de Antioquia, es magíster en psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y es psicólogo de la Universidad de Antioquia. El profesor Juan David Piñeres Sus trabaja la línea de filosofía social, teoría crítica de la sociedad. También es conocedor sobre el campo de la antropología histórico-pedagógica, también desarrolla investigaciones sobre estudios culturales, historia y conceptos de la psicología del desarrollo y de la psicología social. Él nos decía hace un momento que pues también es conocedor y estudioso de la obra de Vygotsky, de Jean Piaget, eh, y algunas de sus publicaciones recientes, porque pues el profesor también tiene muchas publicaciones sobre estos temas ya mencionados, es su libro Lo humano como ideal regulativo. Es muy interesante este libro y está libre también en internet. Antropología e idealidad, algunas reflexiones sobre crueldad y superfluidad, hacia una antropología negativa benjaminiana con el profesor Alexander Incapié, Teodora Adorno, reflexiones sobre formación Bildung y semiformación Halbbildung en el contexto de una crítica ilustrada a la ilustración con el profesor Andrés Klaus Runge, una mirada pedagógica a la relación entre imagen, imaginación y formación humana, tomando el ejemplo del Orbis Sensualis Pictus de Juan Amos Comenio con el profesor Alexander Incapié y el profesor Andrés Klaus, y de la antropología a la política en el Leviatán de Hobbes. Solamente algunas menciones de las obras de ambos profesores.
reiterar pues la alegría de contar con ambos en esta tarde y pues sin más darle la palabra al profesor Juan David Piñeres Sus para que desarrolle la conversación con el profesor José Luis Villacañas. Mil y mil gracias, profesor José Luis. Un honor tenerlo aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero tengo que agradecer pues, a la Universidad de San Buenaventura que me invitó a estar aquí con el profesor, que para mí es un honor pues, poder compartir unas palabras, al menos preguntarle algo al profesor y sobre todo lo más importante es poder escucharlo. Eso es lo que más me interesa. Agradecerle también a Laura por pues, haber pensado en mí como alguien que pueda conversar con el profesor. Mm, Bueno, y además que me llamó mucho la atención la temática propuesta también por el profesor, que tiene que ver con los 300 años del nacimiento de Immanuel Kant, ¿cierto? Es verdad que Kant es a ver, cuando yo estudiaba, la primera vez que estudié a Kant lo estudié con una profesora uruguaya, ya de estar por ahí todavía, ya mayor, eh, muy kantiana, pero muy kantiana, que es María Novela Puyade. Estudié con ella en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y a propósito de lo que veníamos hablando, profesor, ahorita antes de comenzar, eh, yo vi un curso con ella que se llamó La imaginación en la estética de Kant, así se llamó el curso. Y arrancamos por la estética trascendental, es decir, arrancamos por la crítica de la razón pura. Bueno, no, realmente arrancamos primero por unos textos históricos de la filosofía de la historia de Kant, en particular por idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Ya le voy a decir por qué estoy pensando en esto. Y después, bueno, crítica razón pura y terminamos obviamente en la tercera crítica, ¿cierto? Pues en algunos pedazos de la crítica a la facultad de juzgar. Y cuando leímos los textos históricos y por mis intereses, a mí me ha interesado esta idea de una antropología filosófica, una antropología histórica, por mis intereses en idea de una historia universal en sentido cosmopolita aparece este concepto de Kant de, pues de una condición humana que es la insociable sociabilidad, ¿cierto? Esta idea de que tendemos a la socialidad, pero que es imposible entrar en sociedad para los seres humanos. Me interesaba mucho ese problema, que para mí creo que es un problema realmente antropológico, evidentemente un problema antropológico, y yo fui a clase con la profesora, pues no sin decir, no, yo le agradezco mucho a ella, pero ella me dijo, esto es un curso de estética, no de política. Es decir, y tenía pues un asistente, y entonces me dice, no, pero ¿cómo así política? Estamos en estética. Y yo no estaba pensando si política o estética, sino que me interesaba ese problema específico de, digamos, de cómo Kant se mueve, cómo ese concepto relaciona, en ese momento pensaba yo, relacionaba a Hobbes con Rousseau, ¿cierto? Y que hay una concepción, digamos, epocal también, una concepción, digamos, antropológica, toda una época, pero nunca fue bien recibido mi comentario, la verdad. Bueno, y eso es un comentario inicial, profe, simplemente para que sepa que estoy muy interesado en el trabajo suyo como alguien que trabaja en una antropología también filosófica, pues además de todo lo que usted sabe hacer. Y yo quisiera preguntarle de entrada, bueno, digamos, cuál es su relación, cómo empezó su relación con Kant. Yo creo que eso nos interesa a todos saber, cómo empezó usted con Kant. Sabemos que hizo la tesis, pero ¿cómo fue eso, cierto? Sí, es una pregunta que he respondido en algunas otras entrevistas y que está íntimamente relacionada con la situación específica española de la época de mi juventud, ¿no? Yo soy hijo del franquismo, para entendernos, hijo de una dictadura cruel, de una dictadura muy difícil y al mismo tiempo hijo de una esperanza de construcción de un Estado democrático, de una sociedad libre y de una cierta vinculación de nuevo de España a la sociedad mundial, ¿no? Nosotros veníamos del franquismo, de un aislamiento generalizado y teníamos anhelos muy profundos de convertirnos en un país europeo, ¿no? Y este paso de una sociedad antigua, de una sociedad
dictatorial, de una sociedad carente de libertades, a una sociedad moderna, una sociedad cosmopolita, una sociedad pacífica y una sociedad europea. Yo creía que debería darse según la normatividad específica de Kant, ¿no? Kant me parecía que era el horizonte en el que España debería entrar, me parecía que era el horizonte que debía regir nuestra relación con la ciencia, el horizonte que debía regir nuestra relación con la moral, nuestra relación con la política y, desde luego, también nuestra relación con la religión, cosa que en la estructura específica del franquismo no estaba en modo alguno sometido a una cierta capacidad de libertad. Entonces, Kant fue para mí el horizonte de emancipación y el horizonte de transformación de la sociedad española. Y creo que desde este punto de vista lo acogí como, como parte del entusiasmo juvenil y del entusiasmo de la sociedad española por transformarse, ¿no? Creo que este fue el motivo fundamental de Kant, pero también el hecho de que la filosofía de Kant pretendía la universalización, de valores y por lo tanto estaba en condiciones de reconciliarse con el sentido común o con la creación de un sentido común propio de una sociedad moderna. Este es básicamente mi argumento. Como es natural, con el paso del tiempo, el optimismo kantiano dio paso a una comprensión muy profunda de las dificultades de la ilustración, ¿no? Y fue mi segunda relación con Kant, ¿no? Kant tiene una antropología demasiado sencilla. No midió muy bien las dificultades para superar la minoría de edad, no midió muy bien la capacidad que tiene el ser humano de fijarse, de enquistarse en estructuras infantiles o en una estructura de pereza. El sapere aude es mucho más complejo de lo que creía Kant, no es meramente un acto de decisión, es la construcción de todo un sujeto. Y esto me parece que debería ser reformulado con autores que nos permitieran comprender de forma muy intensa la dificultad que tiene el ser humano de resistir su inclinación a la estulticie, a la estupidez, a la minoría de edad, etcétera. Y por eso creo que la segunda aproximación a Kant, el Kant que después yo he estado frecuentando, estaba muy atravesado por Freud, porque Freud es el que nos explica las estructuras antropológicas que resisten realmente al ejercicio de la racionalidad en todos los ámbitos, no solo en el ámbito teórico, sino en el práctico y en el estético, que es muy importante. Pero posteriormente, ya muy cerca, con las lecciones que he hecho acá en la Diego Portales, otras lecciones que he hecho en Madrid, estoy mucho más interesado en, no tanto en intensificar las dificultades con la ilustración, sino en reconocer que la estructura del pensamiento ilustrado ancla en lo que podemos llamar una fe racional, ¿no? Esto es que la racionalidad no se culminará, no se pondrá en marcha mientras no tengamos la fe racional. Esto es, la capacidad de ser conscientes de que si no nos proponemos realizar la razón nunca se realizará. En este sentido, me parece que es muy relevante un concepto que, aunque había analizado en los estudios anteriores, en estos momentos y por relación con
con el doctorado de la Universidad Diego Portales me parece que es muy importante, que es el concepto de la razón como epigénesis. Esto es, como algo que no está garantizado, sino que tiene que ser desarrollado a partir de ciertos gérmenes racionales que son ciertamente, que están presentes en nosotros, disposiciones racionales, pero que no se van a desarrollar de forma automática, sino que tenemos que realizar el proyecto de creer que pueden desplegarse. Y esto implica una vinculación muy fuerte entre el proceso de epigénesis de la razón y el proceso de la Bildung, el proceso de la formación, ¿no? Y esto debe hacerse desde el punto de vista de la construcción de la subjetividad, esto es, con bases freudianas, pero al mismo tiempo tiene que hacerse con bases expresamente destinadas a, a realizar los gérmenes de racionalidad en nosotros. Esto está íntimamente relacionado con tu problema, con el problema de la insociable sociabilidad, porque todo lo que pueda conducir a la configuración de la racionalidad es un proceso comunicativo. Esto es un proceso de aprender a controlar lo insociable, a dotar a lo insociable de su propio ámbito, de su propio terreno, pero al mismo tiempo de disponer de las herramientas de comunicación, que son las que configuran la sociabilidad y la razón. Creo que estos son mis tres momentos de relación con Kant. Uno muy entusiasta, otro más decepcionado y otro más esperanzado. No, maravilloso, profe, porque sí, digamos yo revisando, a mí me gusta mucho su libro, la verdad es que parece un libro muy bonito, pues bueno, es decir, creo que, no sé si ese texto se ubique en la mitad entre la decepción y la esperanza, yo creo que está como en la mitad, que es precisamente eh, que es precisamente las dificultades con la ilustración. Eso me parece, de hecho usted ahí habla precisamente del problema de la epigénesis. Es Sí. muy interesante, es muy, muy interesante. Yo leyendo ese libro y releyendo, eh, siempre me pregunto por el tipo de relación que usted ha hecho, por ejemplo, a partir de Kant, por ejemplo, con Michel Foucault, ¿cierto? Mm, Me parece mm, como interesante eso, porque también ahí se cuela una crítica a Foucault, ¿cierto? mm, Una crítica a Foucault, y también me parece muy interesante porque yo también, yo soy un lector de Giorgio Agamben, yo también, yo quiero mucho a sí, Agamben, y me mm, parece, digo, me parece increíble, por ejemplo, que alguna vez usted dijo que Agamben era como el primer discípulo, en términos de la crítica, el mm, primer discípulo de Adorno. Si sí. usted lo planteó, yo digo, pero cierto, ese tipo de... Sí, Sí, a mí me interesa mucho las conexiones ocultas, las conexiones de arcana, ¿no? Las conexiones que no son evidentes a primera vista, pero que son muy productivas en la medida en que nos ofrecen caminos de significatividad, ¿no? Claro, tú dices, Adorno es un crítico muy riguroso de la dialéctica de la ilustración, pero lo que hay en la base de Adorno, en esa misma dialéctica de la ilustración, es la posibilidad de pensar una naturaleza no sometida a control, no sometida a poder, eh, no sometida al poder racionalizador del mito total, ¿no? En cierto modo, esto implica una recomposición de nuestra naturaleza humana con la naturaleza animal, que es, en cierto modo, el proyecto fundamental de Agamben, ¿no? Por supuesto que muy atravesado por el Heidegger
del curso de conceptos fundamentales de metafísica, ¿no? Los conceptos fundamentales del año 1929-30. Pero si nos damos cuenta, Kant es el primero, yo creo que el primero que de una manera muy autoconsciente está en condición o ha aspirado a medir las diferencias entre la animalidad y la humanidad. El primero que ha aspirado a decir, nosotros somos animales, cierto, pero somos animales muy raros, somos animales extraños, ¿no? Usted ha hablado del escrito de 1784, idea de una historia universal en sentido cosmopolita, pero inmediatamente después Kant publica El comienzo verosímil de una historia humana, ¿no? Que parte directamente de una hipótesis acerca de lo que sucedió en el animal humano, en el animal prehumano, para convertirse en un animal humano. Esto es, Kant es el primero que identifica una diferencia antropológica. Por supuesto que Rousseau ha hecho teorías acerca del principio de perfectibilidad, ¿no? Como algo que es completamente ajeno a la antropología moderna de Hobbes, ¿no? Porque para Hobbes no existe el principio de perfectibilidad, ¿no? Para Rousseau sí, pero Kant ha mostrado que ese principio de perfectibilidad no es una opción, no es una opción humana, sino que es una necesidad, justamente por el carácter abierto de la animalidad que subyace al ser humano. En ese momento, Kant muestra en ese magnífico artículo cómo el ser humano en el fondo se explica porque es una animalidad que se autotrasciende. Y esto me parece que es muy relevante como crítica al momento Agamben. Porque el momento Agamben lo que dice es que esa autotrascendencia de la animalidad en el ser humano puede ser reversible. Puede ser reversible en la medida en que comprendamos bien la animalidad. Pero Kant nos muestra que esa autotrascendencia del animal en el ser humano es irreversible porque procede de una apertura que no se puede cerrar, que es la apertura de la mímesis. Y Kant en este momento nos muestra cómo, aunque la mímesis es una dimensión animal, siempre es una dimensión concreta, pero la mímesis que ocupa la wilde Freiheit, la salvaje libertad del ser humano, es completamente abierta. Y en este sentido, Kant es el primero que ha visto una indeterminación profunda, antes que Plessner, en el ser humano, que solamente se puede superar por la acción. Esto es, la libertad salvaje de una mímesis abierta solamente puede transformarse, racionalizarse por una libertad limitada, por una libertad que abandone la indeterminación y que esté en condiciones de proponerse un límite. Y esto es lo que constituye ciertamente la transformación de la humanitas en humanitas, ¿no? Por eso, en este momento, Kant es muy cercano a Freud, porque solo por una ley que limite la libertad salvaje de una mímesis indiscriminada, estamos en condiciones de superar la indeterminación y estamos en condiciones de iniciar ese camino larguísimo de configuración de la racionalidad, esto es, de una libertad formada, de una libertad
sometida a una ley que la misma libertad se da, ¿no? Y claro, esto en cierto modo nos muestra que un regreso a la naturaleza prístina es inviable, es imposible, ¿no? Y creo que desde este punto de vista la comprensión de la ilustración kantiana nos muestra algo que está más allá de la dialéctica de la ilustración, que la naturaleza en el ser humano no requiere ciertamente una ley totalitaria, no requiere ciertamente una ley dominadora, pero requiere de alguna ley, porque en la indeterminación básica, que es la forma en que la naturaleza se manifiesta en nosotros, no se puede permanecer. Entonces la clave está en organizar una ley que no sea totalitaria, y esto es a lo que yo creo que se refiere Kant cuando habla de una epigénesis, una ley que respete la naturaleza en nosotros, pero que al mismo tiempo muestre que la naturaleza en nosotros no se puede organizar por sí misma. Ah, muy bueno, profe. Aquí surgen un montón de preguntas, tengo, pero muchas. A ver, voy a Claro. intentar organizarme. Aquí No, surgen las buenísimo. preguntas de la filosofía. Buenísimo. A ver, es decir, aquí estamos diciendo que, digamos, a contrapelo de quienes creen que en Kant hay una concepción firme del ser humano, una concepción normativa de quiénes debemos ser, ¿sí? Mm, En Kant el ser humano se presenta como una apertura, o sea, la epigénesis es antropogénesis permanente, exacto, ¿cierto? O sea, cierto. no hemos llegado al fin, digamos, No, estamos en ese proceso, no, digamos, estamos en este siempre. proceso. Sí. Ajá, Ahora, ajá. el problema aquí es si mantenemos el proceso. Y lo que Kant dice es que la única manera de legitimar al ser humano es mantener ese proceso. Porque si ese proceso no se mantiene, esto es, si no aspiramos realmente a la realización de la razón en nosotros, la humanidad es una especie ilegítima. Esto es, si la humanidad no aspira a realizar la razón en nosotros, no tiene ningún motivo para separarse de la naturaleza. La separación de la naturaleza es un acto gratuito, es un acto infundado, es un acto ilegítimo. Solamente en la medida en que aspiremos a ser seres racionales, nos legitimamos como seres humanos. Hasta tal punto es así que Kant ha dicho de manera clara que si no aspiráramos a la realización de la razón en nosotros, esto es, si no aspiráramos a ser fines en sí mismos, si no nos eleváramos a fines, esto significa que no somos. Esto significa que todavía no somos. Si esto no fuera nuestro proyecto, lo más normal es que la especie humana desapareciera como un fallo de la vida, un fallo de la vida en la Tierra, que debería dar paso a otras especies que quizá pudieran desplegar la razón de un modo más eficaz, ¿no? Claro, esto nos muestra hasta qué punto Kant está íntimamente comprometido con una humanidad cuyo mayor problema es creerse ya perfecta. De ahí la cuestión de la infancia, ¿no? El problema de la ilustración reside en considerarnos como una especie que puede ser fallida, que puede desgraciarse. Y creo que esta es la clave que hay en la base de atreverse. Atreverse a una mayoría de edad sería más bien atreverse a ser algo, atreverse a ser una realidad, cosa que en el fondo no somos, ¿no? Y esto me parece que es una llamada permanente a la responsabilidad del ser humano respecto de sí mismo.
¿no? Y creo que esto va más allá de los sistemas políticos, ¿no? O de las responsabilidades que puedan tener los sistemas políticos como tales. Antes de eso, es preciso comprender que esta imperfección del ser humano, y es preciso comprender que esta dimensión del ser humano íntimamente vinculada a la insociable sociabilidad, al hecho de que en el fondo eh, queremos correr demasiado para ser perfectos, queremos correr demasiado en el proceso de formación, queremos estar en condiciones de hacerlo todo por nosotros mismos, cosa que es inviable. Esto tiene que tener un paso intermedio que está íntimamente vinculado a este proceso de Bildung que llamamos, ¿no? Y este proceso de Bildung solamente se realiza si alguien se hace cargo de nuestra imperfección. Entendamos esto. Si este proceso de Bildung es de tal naturaleza que el ser humano no puede emprenderlo por sí solo. Alguien tiene que hacerse cargo de él. Y en este sentido, la dimensión de sociabilidad tiene que encontrar la manera de identificar el ámbito de la insociabilidad desde el ámbito de la sociabilidad, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante. Y esto solamente tiene una... Bueno, este es el momento ético, ¿no?, de Kant, ¿no? El momento ético de Kant se basa en una concreción radical del imperativo categórico, claramente, pero se basa en una concreción radical de lo que podemos llamar la insociable sociabilidad. Porque por una parte implica asumir la responsabilidad acerca de uno mismo, perfícete, fórmate, perfeccionate. Este es el primer deber ético en general, ¿no? Pero el segundo deber ético, segundo, que está íntimamente relacionado, recíprocamente relacionado con el anterior, dice, colabora con la felicidad de los demás. Entonces, el elemento de la sociabilidad tiene que ser un elemento cooperativo de la felicidad para estar en condiciones de producir en el singular el proceso ético de perfeccionarse a sí mismo, porque esta es su propia responsabilidad. El singular no puede ser feliz solo, tiene que ser feliz en cooperación con los demás, desde el punto de vista de la sociabilidad. Pero tiene que ser suficientemente feliz como para emprender el camino del autoperfeccionarse, el camino de la autoformación. Porque lo que sabemos, y esto es Freud quien nos lo dice, es que si no somos felices, el proceso de autoformación no puede darse. Si no cooperamos con el otro en su proceso de felicidad, difícilmente va a tener las condiciones de emprender el proceso de perfeccionarse, de autoformarse. Y creo que esto es ciertamente aquello que, en último extremo, nos damos cuenta que en Freud significa esta dimensión inevitable para configurar el yo frágil que somos cada uno, el yo que siempre tiene que ser formado desde el hacerse cargo, desde el amor, desde la sociabilidad, que en el fondo es libido, libido desplazada de la sexualidad, pero finalmente libido. Y por lo tanto, desde las formas de comunicación, desde las formas de la filía, desde las formas del amor que teje la sociabilidad. Profe, muchas cosas. Voy a tratar de devolverme un pedacito, algo que usted planteaba hace un rato, y a ver,
voy a ponerle problema a algo, ¿cierto? Ya voy a Bien, intentar. A ver, Kant es el primero que introduce, dice usted, este asunto de la diferencia antropológica. O sea, sí, y eso es muy, muy interesante, pero yo tendría una pregunta, y aquí estoy pensando mucho en Etienne Balibar, sí, muchísimo, ¿sí? Digamos, con el sí, concepto de diferencia antropológica de Balibar, dígame sí. cuáles son los riesgos, los peligros de la diferencia antropológica. Bueno, cierto, pues, ¿qué No, peligros por trae favor, por eso? favor. Ajá, ajá. Los riesgos de la diferencia antropológica pueden efectivamente, como dice Tien, sí, y en cierto modo también Derrida, los riesgos de la diferencia antropológica consiste fundamentalmente en no considerar la diferencia, sí, la diferencia antropológica dentro de la unicidad de lo viviente. Este es el riesgo, a mi modo de ver, ¿no? Es cuando Derrida, en el animal que estoy siguiendo, se pregunta que el problema de la diferencia antropológica es que cristalice en la diferencia ontológica. Pero yo creo que Kant ha visto de una manera muy profunda, muy central, que esta diferencia antropológica en modo alguno rompe la unidad de lo viviente y que por lo tanto no puede dar pie a considerar que la diferencia antropológica encierra al ser humano en algún tipo de trascendencia. Eh, y esto me parece que es muy importante y por esto la problemática de la epigénesis es tan central, porque la problemática de la epigénesis nos muestra que aquello que en el hombre puede llegar a ser diferente tiene que estar dentro del despliegue epigenético, esto es, dentro de un despliegue vivo, de un despliegue que efectivamente enraiza con las estructuras específicas de lo viviente. Y las estructuras específicas de lo viviente son, como dice Kant, la capacidad de orientarse por representaciones y representaciones que pueden ser tanto internas o externas. Esto es, representaciones que son deseos, ¿no? De ahí, claro, que el propio Foucault esté muy dentro, ¿no?, de esta estructura kantiana. Pues bien, el problema de la diferencia antropológica, desde cierto punto de vista, es de grado. Mantiene la unidad de lo viviente porque lo que hace el ser humano no es sino desplegar una estructura muy ordenada de aquellas representaciones que son necesarias de ordenar, que son necesarias de universalizar con la finalidad de que podamos orientarnos. Mientras que el proceso viviente tiene una estructura muy limitada de representaciones por las que orientarse en el medio y orientarse en su propia singularidad interior. El ser humano, por cuestiones que debemos claramente iluminar a través de procesos evolutivos, tiene una gama extraordinaria de representaciones. Y esta gama extraordinaria de representaciones tiene que ser ordenada, porque si no es ordenada, la posibilidad de confusión entre todas ellas implica la posibilidad misma de una vida completamente desorientada, de una vida que se pueda malograr. Por lo tanto, es una necesidad de la vida en nosotros, de la complejidad de la vida en nosotros, lo que hace que seamos esto nuevo, que es ser, orientarnos por representaciones autoconscientes, autorreguladas, autonormalizadas. ¿Y cuál es la norma para regular esas representaciones? Que puedan ser universalizables. Y esta es la norma de la razón, que no es, nosotros nos ordenamos
no por representaciones arbitrarias, sino por aquel tipo de representaciones que efectivamente pueden ser compartidas, porque no hay orientación de un ser humano que no pueda, desde cierto punto de vista, ser contrastada con la orientación de otro ser humano. De aquí estamos que aquello que caracteriza la diferencia antropológica no es, como decíamos antes, sino una dificultad de lo específico de lo humano. De tal manera que la razón no es un capricho, la razón no es un plus, no es una riqueza, sino que es una necesidad con la finalidad de cumplir en nosotros lo que la vida ya cumple en todas las demás especies vivas. Es, por lo tanto, un cuidado de la vida en nosotros, lo que nos hace ser racionales. Esto significa fundamentalmente que Kant siempre mantiene al ser humano dentro de la unidad de la Tierra, dentro de la unidad de los vivientes de la Tierra, y mantiene las estructuras de la racionalidad como protectoras de la vida y protectoras de la vida en la Tierra. Y por eso decía antes que si no somos racionales, no cumplimos con esto, somos una especie viva y legítima. Y desde cierto punto de vista, ponemos en riesgo la totalidad de la vida en la Tierra, ¿no? Desde este punto de vista, Kant puede comprender muy bien lo que está diciendo Adorno, lo que está diciendo Agamben, pero, pero para alcanzar esta protección de la vida en la Tierra, la racionalidad es el único medio. Frente a convertir la razón en una estructura de dominio autoritaria de la naturaleza fuera y dentro, lo que aspira Kant a hacer es que la razón sea el camino para una epigénesis de la felicidad. Una felicidad que el ser humano no tiene asegurada. Una felicidad que es el disfrute de la vida en él. Y que sabemos que esto, desde el despliegue biológico, desde el despliegue de sus capacidades biológicas, no está en modo alguno ni garantizado ni posibilitado, ¿no? Pero la razón vista desde este punto de vista tiene que parecerse a aquello que Freud decía de un super yo no autoritario, de un super yo capaz de construir un nosotros y un nosotros irónico, un nosotros que no es, que no nos produce angustia moral, que deja en libertad también las dimensiones desiderativas, las dimensiones estrictamente sensibles en nosotros. Y por eso tiene que ser una razón estética. Obviamente, esto creo, ¿no?, que Adorno, por supuesto, que estaría en condiciones de asumirlo. Una razón estética es aquella que no es autoritaria respecto de la naturaleza ni fuera ni dentro de nosotros. Y por lo tanto es una razón reconciliada con la vida y reconciliada con la animalidad en nosotros. Bueno, lo último que acaba de decir me quitó la pregunta que tenía, porque iba a preguntar qué tipo de racionalidad es la que tenemos que introducir cada vez más en la vida o en el mundo, en las sociedades, y es un tipo de razón estética, ¿cierto? Claro, tiene que ser Ujú. una racionalidad Estético, sensible, sensible, ajá. tiene que ser una racionalidad que sirva al principio de placer. Este es el punto. Esto significa que tenemos que pensar la noción kantiana de bien supremo de los seres finitos, que no es la noción de el imperativo moral abstracto, sino que es la dimensión de una racionalidad, de universalización, pero que permite
justamente la capacidad de desplegar aquellos deseos que efectivamente pueden ser deseos compartidos, deseos que están en condiciones de cumplirse de manera común. Porque al final la razón estética no es sino la capacidad de aumentar el placer de nuestras capacidades vitales, de nuestras capacidades humanas, epistemológicas, morales, desde la convicción de que ese placer aumenta si es compartido. Por lo tanto, no es que la racionalidad moral vaya en contra del deseo. La racionalidad moral va a favor del deseo en la medida en que el deseo sea compartido, en la medida en que el deseo se nutra en su intensidad del hecho de ser común. Y creo que esto es ciertamente lo que hace la gran tradición kantiana, que pasa por Schiller, que pasa por la educación estética y que llega claramente hasta Rancière, que llega hasta el presente, pasando por Adorno, como es natural. El sublime psíquico. Claro, Ajá. esta es la cuestión del sublime psíquico, que es la manera en que el sublime no se objetiva, no se establece en una gestal representativa, poderosa, imponente, carismática, sino que es sencillamente aquel placer que no puede separarse de la experiencia vital en el ser humano y que no puede obtenerse salvo que sea compartido. Da igual que sea compartido en una comunidad grande, pequeña, principalmente en una pequeña, claro, porque si se porque todos sabemos, ¿no?, los peligros que puede tener una comunidad grande, que es el peligro de comprenderse a sí misma como una comunidad política. La comunidad estética es implícitamente política, pero no explícitamente política. Y podríamos decir, desde cierto punto de vista, que la comunidad política tiene como finalidad fundamental permitir estas comunidades estéticas donde los seres humanos puedan compartir su sublime psíquico, puedan compartir su principio de placer y puedan compartirlo de ese modo que todo sublime psíquico alberga, que es, en tanto que sublime, un objeto infinito, un objeto respecto del cual nuestra imaginación no puede agotarlo, respecto del cual nuestra imaginación puede permanentemente establecer variaciones, metamorfosis, porque permite que en su rasgo más allá de la imaginación siempre estemos en condiciones de encontrar novedades, de encontrar novedades. Creo que esta dimensión, ¿no?, nos permite vincular de una manera muy importante los análisis kantianos acerca de la racionalidad estética con los análisis freudianos acerca de la investidura objetiva de nuestra libido. En la medida en que esa investidura se realice a un objeto infinito, tiene la garantía permanente de su cambio, de su metamorfosis continua, ¿no? Pero todos sabemos hasta qué punto todos los grandes problemas del trauma, los problemas de la angustia, los problemas de la inseguridad, los problemas de la inhibición, los problemas de la represión, tienen que ver fundamentalmente con la falta de investidura, con la incapacidad en que nos veamos de investir un objeto con nuestra libido, con nuestro afecto, ¿no? Pero al objeto infinito es aquel que siempre podemos proyectar investiduras. Y esto es lo que nos hace realmente sociables, ¿no?
a mí me parece, de todas maneras, leer un cierto espinosismo ahí. Un cierto espinosismo. Pero ahí viene mi pregunta, profe. O sea, es que, digamos, esa comunidad que usted nos presenta, ¿cierto? Ya no haría la comunidad de fines como seres racionales e inteligibles, sino que me da la impresión que usted está hablando de una comunidad de cuerpos realmente existentes, sensibles, Sí, ¿cierto? Ujú. el espinosismo tiene que ver, y verdaderamente se trata de un espinosismo quebrado, un espinosismo quebrado, en el sentido en que Freud construye un espinosismo quebrado. Sabemos que entre el cuerpo y el psiquismo hay una relación. Sabemos que entre la extensión y el atributo y el modo finito pensamiento hay una relación. Pero sabemos que no es la espinosiana en la medida en que no es de analogía, no es de simetría o de reflejo, ¿no? O de paralelismo, O de ¿cierto? paralelismo, Ajá, ujú. efectivamente, ¿no? Sabemos que el organismo y el psiquismo están conectados, pero no sabemos cómo. Ahora, lo que sabemos es que si no están conectados, si lo que conecta el organismo y el psiquismo es la angustia, que es la desconexión, entonces el psiquismo colapsa, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir acá que el proceso de Bildung es una adecuada conexión del organismo con el psiquismo, que no está garantizada espinosianamente porque en el fondo nosotros no somos parte de esta noción de naturaleza infinita spinosiana. Porque el lado del sujeto, por decirlo con Lacan, el lado del sujeto es historia, es y no es necesidad. El lado del sujeto es la capacidad que tenemos de reconectar organismo con psiquismo, pero que tenemos que hacerlo en el curso de nuestra propia vida, ¿no? Que este es el problema, que, que no está garantizado desde ningún principio, no está garantizado desde ninguna naturaleza causa sui, sino que tiene que estar entregado a las herramientas que el ser humano configura en la propia vida. Pero evidentemente sabemos que esa herramienta respecto del organismo es el cerebro, pero no sabemos la relación del cerebro con el psiquismo. Y por lo tanto tenemos que darnos cuenta que toda la pretensión de reducción del psiquismo, de la subjetividad, a cerebro y a organismo es autoritaria. Porque al final van a intentar dominar, controlar, administrar el psiquismo desde el organismo, con sustancias, con productos químicos, con lo que sea. Yo creo que desde este punto de vista, el nuevo psicoanálisis de personas como Dorian Leader o de Mark Son nos muestra la incapacidad que tenemos de ordenar el psiquismo ordenando el organismo. Tenemos que aceptar que el problema humano reside en que esa relación no está hecha por nadie más que por la subjetividad. Esto es, si tuviéramos que decir cómo nos diferenciamos de Spinoza, sería decir que más bien que nadie sabe lo que puede un cuerpo, tendríamos que decir nadie sabe lo que puede un psiquismo. Esto es, que la ordenación real de nuestro organismo, por lo tanto de nuestra felicidad, depende de la ordenación del psiquismo. Cualquier pretensión de ordenar el psiquismo tomando sustancias ingestas, mediante drogas, farmacia, etcétera, es poner el carro antes que los bueyes, ¿no? Porque eso no ordena el psiquismo. El psiquismo se ordena solo a sí mismo. Este es el problema. Por eso necesitamos de la autoconciencia, sencillamente porque es la única herramienta que el psiquismo tiene para ordenarse a sí mismo y para ordenar el cuerpo, todo, hay que decirlo. De ahí todo lo que sabemos acerca de los problemas de autopercepción del cuerpo, todo lo que sabemos de la anorexia, todo lo que sabemos de la insatisfacción con el propio cuerpo.
Esto es, obviamente, una demostración palpable de que solo ordenamos nuestro cuerpo si ordenamos el psiquismo como tal. Y esto es lo que Freud llamaba el Arbeitsgeist, el trabajo del espíritu, o lo que toda la filosofía ha llamado el trabajo de la Bildung, ¿no? Ah, muy bien, profe. A ver, Laura, tal vez, yo quiero hacer otra pregunta, Laura. No sé si eh, pues, hacemos otra pregunta y después le damos Sí, a quienes nos acompañan, ¿te parece? sí, sí, Como, sí, de acuerdo. Es que como es que tengo digáis. ahí varias cosas, yo mejor dicho, necesito es mucho tiempo para organizarme. Pero, profe, todo esto que usted está diciendo es muy importante. Y a mí me gusta mucho que usted haga estas lecturas, por ejemplo, de Foucault, de Agamben, que lea Deleuze. Es decir, que un kantiano, ¿cierto? Porque, digamos, hay un texto suyo, ya viejo, cuando se estaba en Valencia, que es un texto fascinante, que es el problema de la subjetividad en Kant. Es un texto, obviamente, un texto experto, es para que la gente, pues los que se forman en filosofía, pues son los que tendrán que ir a leer ese texto. Pero al fin, es un texto muy bueno, es impresionante. Además, porque creo que viene con el espíritu, digamos, de ese trabajo que usted hace y es recomponer las fuentes que hicieron posible al menos la filosofía teórica de Kant, ¿cierto? O sea, ahí no hay tanto crítica de la razón pura, sino otras fuentes, es muy interesante, pero usted ahí me parece, pero es una interpretación mía, o sea, yo sé que estoy cometiendo pues el peor de los abusos, pero a mí me parece que usted al final ahí se anticipa a una crítica de la metafísica de la sustancia. Me voy a explicar. Usted ahí muestra muy bien que el sujeto kantiano, el Ich Denke, ¿cierto? No es, no es una sustancia, pues como lo deja claro Kant. Pero toda la crítica, me parece a mí, de la metafísica, de la famosa crítica de la metafísica de la sustancia o crítica de la metafísica de la subjetividad, a mí me da la impresión que toda esa crítica, pues desde Foucault, pasando por el mismo Heidegger, lo muestra muy bien Etienne Balibar, lo muestra muy bien. Heidegger comete un error porque dice, digamos, dice, casi que dice que el cogito cartesiano se va a expresar en el subject kantiano y es un error para Es error. Balibar. La misma Judith Butler, todos estos críticos de la metafísica de la sustancia, yo diría incluso el querido Giorgio Agamben, yo diría incluso, creen que esa sustancia es el sujeto kantiano. Y mire, y entonces toda esa crítica de la sustancia es crítica de la representación. Y mire lo que usted nos acaba de decir, que en Kant hay muchas representaciones y que la vida misma necesita expresarse en sus propias representaciones. Entonces, no sé si a usted le parezca bien esto que le estoy diciendo, me parece. O sea, usted lee a estos Sí. señores, pero... Ajá. Sí, sí, pero... Es muy importante darnos cuenta de que, por supuesto, hay una radical diferencia entre el cogito cartesiano y el sujeto, el Ich-Denken kantiano, el sujeto trascendental kantiano. El Ich-Denken es una sustancia pensante. El Ich-Denken kantiano es estrictamente normativo. Esto es, no es nada, no tiene realidad, no es sino un principio, una norma, un principio de universalización, nada más, ¿no? Y por lo tanto, no tiene ningún tipo de representación que esté en condiciones de vincular de vincular el contenido de nuestras representaciones y, por supuesto, no está en condiciones de producir esta idea de lo infinito, ¿no? Que es la clave de la sustancialidad del cogito. Para Kant es únicamente algo que acompaña a mis representaciones en la medida en que éstas se organicen de un modo universalizable. Nada más, es un principio normativo. Por eso yo escribí hace mucho tiempo como el imperativo categórico, en la medida en que se identifique como un principio de universalización, es un principio común a la razón práctica, a la razón teórica y a la razón estética. Esto es, constituye el contenido de la metacrítica de la razón y, por supuesto, constituye aquel
principio que tenemos que poner en práctica si queremos organizar las representaciones. Si no, el dicen que, si no, nuestra capacidad de representar es esencialmente tan opaca a sí misma como la capacidad de representar de cualquier otro ser vivo, ¿no? Que por supuesto siempre es capacidad de representar, pero una capacidad de representar que no está en condiciones, en este sentido, de ser autoconsciente, ¿no? La autoconciencia aquí es una institución muy, podríamos decir, muy reciente de la vida, y tiene que explicarse y justificarse desde el punto de vista de las propias dificultades de ordenación del ser humano. No, no tiene, como podemos decir, una génesis sustancial o no tiene una génesis natural. Forma parte de aquello que la sociabilidad, que la necesidad de vivir en común de los seres humanos ha ido configurando y que, por supuesto, forma parte de un dispositivo evolutivo, porque si no lo hubiera configurado, no hubiera sobrevivido, como tantísimas eh, ramificaciones de los primeros primates, de los antropoides, eh, quedaron en la vía ciega evolutiva, fundamentalmente porque no estuvieron en condiciones de regular la vida en común, la vida colectiva, ¿no? La autoconciencia es la forma en que garantizamos la posibilidad de la vida en común. No podría haber emergido, esto me parece que es importante respecto del cartesianismo, no podría haber emergido desde un cogito, no puede ser transparente a sí misma de forma sustantiva, ¿no? La autoconciencia tiene un origen funcional, no sustancial. Esto es lo que me parece la cuestión. Y aquí es donde yo creo, ¿no? que el principio kantiano impide caer en la forma en que Foucault comprende el cuidado de sí, la forma en que Foucault comprende la razón estética, porque no se da cuenta que no puede haber cuidado de sí sin un cuidado de nosotros. Y que la razón estética desde este punto de vista no puede ser la configuración de una obra de arte de tu propia subjetividad, de esta manera nietzscheana. Es mucho más sustancialista que Kant. Nietzsche es mucho más sustancialista que Kant, porque cree que nuestros principios pulsionales pueden llevarnos a una producción estética única y exclusivamente a través de la propia autoafirmación, ¿no? Aquí hay una sustancialidad de los instintos, una sustancialidad de las pulsiones que en el fondo Kant no asume. Y me atrevería a decir que que en este sentido Freud es enormemente claro y convergente con Kant al decir que el yo, lejos de ser el primer producto del aparato psíquico, es el fruto más tardío del aparato psíquico. Y que lejos de ser sustancial, no es sino una especie de economía de otras estructuras sustanciales. Porque el yo finalmente es un yo que regula mediante el principio económico todos los principios dinámicos, todos los principios tópicos del psicoanálisis. Esto me parece que es muy importante, de tal manera que el yo no tiene podemos decir, una misión de verse a sí mismo, sino una misión de ver otras cosas. Solo que si no se ve en cierto modo a sí mismo, no está en condiciones de ver otras cosas. Pero esto, como lo dice muy bien Mark Solm, nunca somos menos iguales a nosotros mismos que cuando somos yo. O de otra manera,
cuando soy realmente yo, es cuando soy menos idéntico a mí mismo, cuando soy menos cerrado en una pretendida sustancialidad. En cierto sentido, Agamben dice lo mismo recurriendo a Benveniste, ¿no? Eh, Hay algo parecido ahí, ¿no? El yo es una locución, no es más, ¿cierto? Es Eso una... es, eso Ujú. es, eso es, eso es, eso es. Sí, claro, el problema aquí es que Agamben está mostrando algo que puede traducir lo que está diciendo Kant en la medida en que proyectemos la dimensión normativa del orden de las representaciones a la dimensión lingüística, ¿no? Del orden de las representaciones. Desde este punto de vista, claramente podríamos decir que desde un punto de vista evolutivo no puede abrirse camino una autoconciencia en este sentido funcional si no se abre paso una construcción lingüística adecuada, ¿no? Incluso podríamos decir que la posibilidad que tuvieron los modernos, el Homo sapiens moderno, de convertirse en la única, podríamos decir, la única variación humana sobre la faz de la Tierra, destruyendo a todos los otros, a otras tipologías de especie humana, reside justamente en la capacidad del lenguaje, ¿no? Sapien, a diferencia de Neandertal, parece que tenía un lenguaje mucho más articulado y por lo tanto estaba en condiciones de generar una autoconciencia común, una autoconciencia social mucho más precisa que el Neandertal, y desde este punto estuvo en condiciones de garantizar su supervivencia de un modo muy claro, ¿no? En la medida en que se tiene una mejor autoconciencia y mejor autoconciencia lingüística, el grupo humano puede ser más amplio y por lo tanto puede sobrevivir mejor. Pero no sé si estaríamos de acuerdo con, pues, con esta idea de que el sujeto es la captura del viviente por el dispositivo, por el lenguaje. Pues eso que dice Agamben, ¿no? Es una... Por eso digo, sí, Bueno, Resultado de lo ex- pero es también lo que dice Lacan, ¿no? Ajá, sí, en cierto sentido, sí, sí, también, sí. Claro, pero el problema está en que no hay manera de captar el viviente humano sin lenguaje. El problema es que nosotros, he venido repitiendo a lo largo del tiempo, nuestra vida es de tal índole compleja que no puede en modo alguno ordenarse orgánicamente sin que se ordene psíquicamente. Y obviamente el hecho mismo de nuestra historia de formación, lo que diría Freud, la novela familiar, ¿no? Del neurótico, no puede ponerse en camino sin la fijación de afectos, de vínculos con el mundo, de vínculos vivientes con el mundo, si no está atravesado por la palabra. Esto, esto yo una vez escribí un artículo, no lo publiqué nunca, sobre infancia e historia de Agamben, mostrando la imposibilidad de la infancia sin lenguaje, ¿no? Aquí es como si pareciese que desde el punto de vista también de Adorno, pudiéramos a través de la infancia aproximarnos a una naturaleza pura, ¿no? A una naturaleza pura, intocada, A un sin archiacontecimiento, eso dice. es, Ajá, ¿no? ajá. Sin que esté captada por el dispositivo del lenguaje. Y yo cuento algo que en este artículo, que no está publicado, lo he leído como conferencia en unos sitios, pero no sé si estará grabado en cualquier otro sitio, que es interesante. Además, algo que por supuesto Agamben sabe y conoce, porque él sabe quién era Salim Bene, sabe quién es el monje franciscano que hace la historia de Federico II de Sicilia.
Pero Federico II, según cuenta Salimbene, hace un experimento muy importante. Como sabes, a Federico II le importaba mucho la ciencia, la experimentación, ¿no? Y hacía experimentos de diversa índole. La leyenda dice que estaba inspirado en Averroes, en los hijos de Averroes que habían llegado a Sicilia, ¿no? A su palacio de Palermo. Y uno de esos experimentos, tiene varios, pero uno de esos es muy interesante, porque Federico quiere saber cuál es el lenguaje originario de la humanidad. Quiere saber si ese lenguaje originario es el árabe, si es el hebreo, si es el latín, si es el griego, cuál es el lenguaje originario. Y él, como buen averroísta, cree que el lenguaje tiene que emerger de la propia naturaleza, ¿no? Tiene que estar en condiciones de recibir la influencia del intelecto agente y a partir de esto el intelecto paciente puede estar en condiciones de originar el lenguaje. Entonces coge 4 parejas que tienen un niño recién nacido, el día mismo del nacimiento, y le prohíben que le hablen para ver cuál es la primera palabra que pronuncian, ¿no? Esa primera palabra que pronuncien debería ser parecida al árabe, al judío, al hebreo, al latín, al griego. Bueno, solo tenían que... Esto, en el fondo, es una historia que cuenta Arnovio, ya un, 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 un romano, ¿no? En el año segundo, creo recordar, después de Cristo, que efectivamente intenta mostrar qué sería un ser humano que vive en una cueva y al que le pasan, solo por una pequeña obertura, le pasan la comida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede con estos 4 niños que son sometidos, ¿no?, a esta estructura de silencio completo? Pues frente a lo que esperaba Federico II, que pudieran decir una palabra movidos por el entendimiento agente en un idioma o en otro, lo que hacen todos ellos es morirse. Morirse. Y esto está íntimamente relacionado con algo que la ciencia actual reconoce como el síndrome del cuidador silencioso. Niñas, niños que están en las incubadoras y que tienen un cuidador que no se relaciona con ellos, ¿no? Un cuidador que no les habla, que no les estimula verbalmente y tienen muchas más probabilidades de morir, ¿no? Esto significa, claro, en términos freudianos clarísimos, que nuestro vínculo afectivo con algo que elimina la angustia propia del nacimiento, ese vínculo, antes de ser la mirada es un vínculo muy, muy tardío. La mirada es un vínculo que, por supuesto, emerge con su capacidad de diferenciar objetos muy tarde. Es la voz. De ahí que Derrida, muy, muy, como siempre, muy lúcido, vincula el aparecer a la voz. La voz es la estructura inicial del fenómeno, es la estructura que nos ata al mundo, de tal manera que sin la voz, la angustia del infante no genera herramientas que la apronten, no genera herramientas que estén en condiciones de calmarla. Pero la angustia, lo sabemos, es la experiencia de un organismo que no está en condiciones de sobrevivir por sus propias fuerzas y que solamente es capaz de superar ese momento porque hay un otro que te habla. En este sentido, yo creo que todo el pensamiento del otro, ¿no?, que parte del Lacan, de la época del espejo, que luego llega a Levinas, que por supuesto llega a Derrida, está íntimamente vinculado con esta cuestión. No, el otro tiene que emerger en nuestra vida como fenómeno de afecto, de vínculo.
no puede emerger en nuestra vida como amenaza o como violencia, porque de otro modo la vida en nosotros no puede sobrevivir, no puede superar la época de la angustia. Bueno, no, muy bien, muy bien. Dice Blumenberg, a propósito de Blumenberg, que usted dice que es el gran kantiano y es un autor tremendo. Dice en la segunda parte, descripción del ser humano, cuando habla digamos, del problema de la definición, que es la definición antropológica, y dice que no se puede definir al ser humano sino como paródicamente, solo como Sí, parodia. Y que, sí, digamos, si uno fuera a definir al ser humano, entonces se acaba la indagación, digamos, hasta ahí llegamos, ¿no? Es decir, hasta ahí llega la investigación. sí. Eh, mm, Esto está íntimamente relacionado con el hecho de que tampoco sabemos muy bien cómo salvar al ser humano. El ser humano, justo porque es el que no puede definirse, es también el que puede malearse, ¿no? Y aquí yo creo que estamos siempre, ¿no?, ante la misma problemática, la problemática de la ilustración, ¿no? Para que el ser humano pueda eh, lograrse, tiene que generar toda una serie de dispositivos, por supuesto lingüísticos, por supuesto de cierta confianza en sí mismo, cierto arrojo, cierto atrévete, ¿no? Todo este, pero que nadie sabe cómo se forma. Nadie sabe realmente cómo se forma. Esto se podría decir en términos freudianos de otra manera, ¿no? Eh, para que el ser humano se logre, tiene que estar en condiciones de configurar un sublime psíquico, pero nadie sabe cómo se realiza la sublimación. En realidad, si supiéramos cómo se realiza la sublimación, ya no sería sublimación. Alguien que tuviera la técnica de la sublimación dejaría de ser sublimación, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que no podemos evadir en nuestra forma de pensarnos y en nuestra forma de salvarnos. No podemos evadir el hecho del inconsciente. En la sublimación entra el inconsciente, pero todo lo que sucede en el inconsciente no sabemos cómo sucede. Y por lo tanto, el peligro del ser humano está ahí, la apertura del ser humano está ahí. Como ves, estamos haciendo un bucle respecto de lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Todo esto lo que quiere decir, en mi opinión, ¿no?, es que eh, Hegel fue demasiado optimista al considerar que el espíritu finito, ¿no?, estaba en condiciones de resolver sus problemas si el espíritu objetivo resolvía los suyos, ¿no? O sea, si efectivamente tenemos arte, tenemos Estado o tenemos religión, entonces el espíritu finito resolverá sus problemas fácilmente. Bueno, en realidad no es así. En realidad es al revés. No tenemos Estado, no tenemos religión y no tenemos arte si el espíritu finito no resuelve sus problemas, ¿no? Y en este sentido, claro, finalmente no estamos rodeando permanentemente la figura de Platón, ¿no? Si no estamos en condiciones de gobernarnos a nosotros mismos, no estamos en condiciones de gobernar nada, ¿no? las Si letras pequeñas antes que la letra grande, ¿no? Sí, la letra pequeña va siempre antes que la letra grande. Bueno, esto lo hemos visto de manera clara, ¿no?, en la política contemporánea, ¿no? Eh, en la política contemporánea ha dado un bandazo en el abandono de las estructuras de racionalidad que había definido la Ilustración, que luego había definido el marxismo, ¿no? Y ha dado el bandazo hacia las estructuras de emocionalidad, estructuras de sentimentalidad, etcétera, etcétera. Pero lo que ha descubierto la izquierda es que si confías en esas estructuras, son muy difíciles de gobernar. Esto es, en el fondo no tienen la más mínima posibilidad de configurarse de manera razonablemente coherente con estructuras de racionalidad, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de que el trabajo
el trabajo del psiquismo, el trabajo de la Bildung, el trabajo de la ilustración, podemos decirlo de todas estas maneras, es un trabajo que no puede considerarse como derivado. No, no, es un trabajo originario. Esto no quiere decir que los demás trabajos se resuelvan en él. No quiero decir eso. Pero este es un trabajo originario. ¿Eh? No vale decir, si configuramos la comunidad política, configuraremos el trabajo del psiquismo. No, esto no lleva nunca a ningún sitio bueno, ¿no? Bueno, profe, no, muchísimas gracias. Yo creo que, Laura, entonces, no, fascinante. Yo creo que nos podemos quedar aquí. O sea, Sí, yo no podía. Entonces, a mí ya se me estaba pasando el tiempo, Laura, qué pena, pues, pero me da vergüenza con vos. Pero entonces, si querés, Laura, damos paso a los Vale. asistentes para que le hagan preguntas al profesor. No, Claro que sí. de nuevo, muchas gracias, profesor No, José Luis profe, tremendo. Villacañas. De nuevo, Tremendo. gracias, Juan David, por moderar la conversación, que creo que está a la altura también. Y de nuevo, gracias a las personas que están conectadas y que nos acompañan. De nuevo, también gracias. Por ahí está el profesor Alexander Incapié García, él es el director de la línea de formación y subjetividad, quien ha propuesto este evento académico, que no sé si ahora nos quiera dar un saludo también. Y ese es el momento en el que ustedes pueden levantar la mano. Recuerden que en la parte de abajo del Zoom hay un icono que es un corazón, dice reaccionar, y ustedes pueden ahí levantar la mano para hacer preguntas y yo les reactivo el micrófono uh-huh. para que le hagan preguntas directamente a él o pues también pueden hacerlas por el chat. Bueno, mientras se animan, yo hago una pregunta eh, de manera muy burda, no tengo formación filosófica, entonces lo que pueda decir, como lo pueda decir. Profesor José Luis Villacañas, usted toda la conversación estuvo y partió de ahí, creo que de alguna manera también finalizó con eso y es la necesidad de alcanzar la razón, ¿cierto? De hacer uso de la razón, pero no de cualquier razón, no una razón instrumental, sino una razón además que es estética. Yo quiero compartir cierta angustia que siento como profesora y es que a propósito del uso de las nuevas tecnologías o de la denominada inteligencia artificial, me cavilo mucho acerca del uso de la razón, dadas las posibilidades. Creo que todavía no dimensionamos todas las posibilidades que tenemos con el uso de estas herramientas, hasta qué punto nosotros somos capaces, profesor José Luis Villacañas, de diferenciar cuando se trata en el contexto educativo de un trabajo que es técnico y cuando se trata de un trabajo intelectual, de tal manera que podamos tomar una decisión consciente sobre el uso que hacemos de nuestra razón y cuándo debemos alertarnos porque estamos prescindiendo del uso de la razón para darle lugar a que las nuevas tecnologías hagan lo que por muchos años hemos hecho nosotros los seres humanos, y es pensar, hablar y escribir, ¿cierto? Y escribir. Entonces, a propósito de no renunciar a la razón, esa razón estética, ¿qué es lo que nos puede a nosotros regular y a los estudiantes a partir en la confrontación con el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo tendría que pensarse esa autocoacción, esa autoconciencia que nos diga, bueno, este trabajo es un trabajo que no puede ser hecho por ninguna máquina, este trabajo intelectual, este trabajo debe ser hecho por un ser humano, pero a veces es como el panorama un poco desesperanzador porque el lema de colegas, de estudiantes es, no, bueno, es que yo sí escribo, yo sí tengo buenas ideas, yo sí hago uso de mi razón, pero digamos la inteligencia artificial me pone las cosas bonitas. Y ese poner las cosas bonitas, yo dudo de que sea un trabajo meramente técnico. Perdón por la pregunta burda y le agradezco cualquier cosa que nos pueda comentar. Laura, ¿podemos hacer un pequeño alto? Sí, Sí, claro, por mientras favor. las personas se van preparando entonces Sí, con por las favor, preguntas y nos por favor, escriben, sí, no hay por favor. problema. Yo también aprovecho. Bueno, voy a poner en pausa mientras tanto. Bueno, ya Eh, reanudamos entonces la grabación. Les recuerdo, profe José Luis y profe Juan David, que nos acompañan personas de México, de España, de Guatemala y por supuesto de diferentes departamentos de Colombia. Entonces, gracias por conectarse. Profesor, sí, le doy la palabra.
Sí, esa es la pregunta que nos inquieta a todos, claramente. Y creo que debemos ser sinceros. La inteligencia artificial eh, plantea un reto de conceptualización de cuáles deben ser los fines esenciales de la racionalidad natural, de la racionalidad humana como tal, ¿no? Esto es, nos plantea el reto de si va a quedar alguna tarea propia de la racionalidad humana o si todas las tareas de la racionalidad humana podrán estar realizadas por la inteligencia artificial. Por supuesto, este sería el escenario kantiano de que la especie humana dejaría de ser una especie legítima, ¿no? Dejaría de ser una especie que tenga sentido, que tenga razón en la historia. Por supuesto, la conclusión de esto sería una desmotivación radical de las instituciones que están íntimamente relacionadas con la autoconciencia singular, con la autoconciencia social, ¿no? Y, por lo tanto, disolvería las aspiraciones de la ilustración. Ahora, podemos, podemos superar este primer impacto, ¿no? Tan catastrófico desde el punto de vista de la comprensión que hemos tenido hasta ahora del ser humano. Bueno, sí, en la medida en que nos demos cuenta que la inteligencia siempre ha sido una exigencia de la propia vida. En la medida en que seamos seres vivos, en la medida en que seamos seres vivos, nos plantearemos problemas que la inteligencia tiene que resolver. Y en la medida en que seamos seres vivos, habrá problemas inevitables desde el punto de vista de la vida social, puesto que, como hemos explicado a lo largo de toda la charla, el ser humano no puede abrirse paso sin estructuras sociales, sin estructuras comunes. Pero estas estructuras comunes llevan consigo no solo la superación de determinados problemas, sino la creación de otros problemas. En este sentido, el ser humano tiene garantizada lo que podemos llamar una cuota de sufrimiento y de dolor, inevitable. Y en la medida en que tengamos una cuota de sufrimiento y de dolor, estaremos en condiciones de hacernos preguntas que nos conciernan a nosotros mismos de un modo que la inteligencia artificial no podrá en modo alguno contestar. Y esto es así, porque la índole de esos problemas será histórica, será concreta, pertenecerá a nuestra propia vida, no se podrán objetivar, no se podrán contar. Y en el caso de que se los contemos a una máquina, todavía tendremos que resolver, cuando apliquemos lo que nos diga la máquina, al problema de la relación con los otros, al problema de las relaciones sociales, ¿no? Podemos tener un problema con un amigo o con una amiga y preguntarle a la máquina qué podemos hacer, pero luego tendremos que encararnos con ¿a dónde voy a parar? Voy a parar de nuevo a que si la estructura del ser humano implica una estructura comunicativa, entonces los problemas no puede resolverlos solo la máquina. Cualquier cosa que la máquina nos diga, después tendremos que emplearlo para resolver el problema con el otro. Pero el otro será necesario en nuestra vida. El otro será completamente necesario porque la máquina no nos parirá. La máquina no nos dará de mamar. La máquina no nos enseñará a hablar, ni la máquina estará en condiciones de articular nuestro cuerpo o de ayudarnos a andar. Bueno, lo mismo sí, pero no estará en condiciones de, creo yo, de resolver los problemas de relaciones sociales.
de resolver los problemas comunicativos entre los seres humanos. Por eso la máquina necesita un horizonte completamente necesario para su proyecto utópico, que es la de la soledad. Si los seres humanos nos concebimos como estructuras completamente solitarias, posiblemente la máquina estaría en condiciones de iluminar todo nuestro camino. Pero en la medida en que seamos seres sociales, tendremos necesidad de estructuras comunicativas que tendremos que hacer por nosotros mismos. Y que en esa estructura comunicativa tendremos que decidir por nosotros mismos qué es lo relevante, decir y responder. Y creo que esta es la cuestión decisiva. ¿Hasta qué punto está en vigor la estructura social de los seres humanos o hasta qué punto esto va a ser sustituido por una estructura de soledad? Ahora, según lo que hemos dicho, ¿podemos realmente comprendernos a nosotros mismos como una estructura de soledad? ¿No será este el momento en que la especie humana haya acabado? ¿Cómo estaremos en condiciones de reproducirnos? ¿Cómo estarán en condiciones de reproducirse nuestros cuerpos si no mantenemos estructuras sociales? Creo que esta cuestión es la decisiva y la crucial. Y en Ujú. términos, y en términos de educación, estamos en, prácticamente no es sino proyectar esto a la estructura cotidiana de la educación. ¿Cómo sufrimos ante un problema? ¿Cómo sufrimos ante una incapacidad comunicativa? ¿Cómo sufrimos ante no saber orientarnos en una cuestión problemática dada? Y los educadores tienen que estar en condiciones de devolver la educación a estructuras comunicativas. En la medida en Ujú. que la educación se haga en soledad, podrá ser sustituida. Pero en la medida en que la educación se haga mediante un lenguaje comunicativo, Ujú. la máquina podrá ser utilizada como una herramienta más, Ujú. pero no como la herramienta finalista más. Ujú. Todo va a depender de que estemos en condiciones de tener la capacidad de hacer las preguntas importantes. Y en este sentido es como la filosofía no puede dejar de atender, ¿no?, ciertas estructuras antropológicas. Son tantas las preguntas que podemos hacernos que tenemos que seleccionar cuáles son las importantes. Esto, el día en que esto lo haga también la máquina, nosotros seremos seres ilegítimos, no tendremos... Esperemos que no. Gracias, profesor José Luis. Por acá le agradecen muchísimo la intervención, Luis Fernando Toro. Gracias por iluminarnos sobre el camino a la racionalidad. A Juan David Piñeres, mi reconocimiento por su agradable, ilustrada y peculiar moderación del evento. Y a la San Buenaventura también. Hacen una pregunta sobre inteligencia artificial, pero creo que ya quedó abordada. Y las dos preguntas que creo que voy a expresarle, las voy a hacer de una vez para que usted pues, articule o elija cuál responder. ¿Cuál podría ser, Michael Parada, cuál podría ser la relación entre la Bildung y lo que usted expuso como acto fallido? Y también hace Jason David otra pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre razón y pensamiento? Y antes de que se nos olvide, por acá me hacían una señita de cómo se puede conseguir su libro, ¿cierto? ¿Cómo podemos acceder a su libro también para que nos cuente cuando puede? Más felicitaciones de diferentes partes. Yo creo que no nos va a dar el tiempo para mucho más. Entonces por ahora dejemos estas dos preguntas, hay muchas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, son muy amables las personas que han estado atendiendo este acto. Respecto a la primera pregunta, y por supuesto me satisface mucho
escuchar ciertos nombres de personas a las que estimo mucho, personas de México, personas de Colombia, a las que estimo mucho y recuerdo con muchísimo afecto. Entre Bildung y acto fallido hay una relación muy interna. La Bildung nos ofrece herramientas para superar los actos fallidos. En este sentido, podríamos recordar muy bien a Winnicott y creo que es un psicólogo y un psicoanalista fundamental cuando nos habla del trauma adecuado, ¿no? Como algo que ilumina el devenir mismo de la educación y de la Bildung. Un trauma adecuado es aquel que nos enseña a superar los fallos de investidura afectiva, ¿no? Los fallos de nuestra relación con el mundo, los fallos de, de nuestro afecto al mundo, ¿no? Y de tal manera que sean traumas adecuados en la medida en que ya tienen preparados lo que llamamos los objetos transicionales, los objetos que nos permiten pasar a otro momento de afecto, ¿no? Esto es exactamente lo que permite, lo que hablábamos anteriormente, que permite el sublime psíquico. En la medida en que identificamos un objeto que siempre puede ofrecernos una transición, una dimensión transicional. El acto fallido, en este sentido, implica una perfección de la Bildung que es extraordinariamente decisiva, que es la facilidad del trabajo del duelo, del trabajo de la pérdida. Estar en condiciones de asumir una pérdida como una característica específica del ser humano, como una característica específica del mundo, como una característica específica de nuestro anclaje en el mundo. Pero el duelo es la capacidad que tenemos de situar el objeto perdido en el pasado. Y esta capacidad únicamente se logra mediante estructuras lingüísticas de narración. Lo que nos permite alojar objetos en el pasado es narrarlos. En este sentido, el trabajo del duelo y el problema de la historia están íntimamente vinculados, ¿no? Contamos historias para localizar objetos en el pasado, pero contamos historias y localizamos objetos en el pasado para liberarnos en el presente y estar en condiciones de disponer de otras proyecciones afectivas, de otros objetos a los que dedicar nuestro afecto. Porque tenemos que comprender de manera precisa que ningún objeto de afecto es un objeto que nos vuelve omnipotentes. Esto es, tenemos que aprender a diferenciar entre todos los objetos de afecto y lo que en términos freudianos se llama la cosa, esto es la madre. Ningún objeto de afecto debe ser un objeto absoluto de afecto. Este punto es el decisivo. Y en este sentido, un acto fallido de educación, es por supuesto un pequeño trauma, pero tenemos que estar en condiciones de disponer de las herramientas culturales, esto es la Bildung, de las herramientas culturales suficientes para ponerlo en el pasado, para narrarlo, esto no lo podrá hacer la máquina por nosotros, y para librarnos del pasado y estar en condiciones de seguir amando al mundo, seguir teniendo afecto al mundo, encontrar nuevas variaciones objetivas, objetuales, para seguir manteniendo nuestro vínculo afectivo. Y en la segunda pregunta, razón y pensamiento, yo creo que la relación entre razón y pensamiento esto podíamos hacerlo de manera bastante hegeliana, si queremos, en la medida en que el pensamiento siempre es discursivo, siempre es discreto
siempre tiene elementos finitos, siempre tiene un contexto, siempre tiene una temporalidad concreta marcada por un antes y un después, siempre tiene una frase discursiva. En este sentido, siempre está in media res, tiene una temporalidad finita. La razón, por el contrario, tiene una temporalidad diferente. Se interroga por el tiempo del futuro, se interroga por un tiempo que no tiene mediaciones finitas concretas. Se interroga no por el siguiente paso, sino por la orientación del paso último. La razón en este sentido mira a largo plazo, mira al futuro de largo plazo, mira la configuración de la vida como totalidad, no mira a la configuración de un tiempo concreto o de una estructura temporal concreta. En este sentido, la razón tiene una voluntad de búsqueda del fin último, una voluntad última de incondicionado que el pensamiento no tiene. El pensamiento, podríamos decir que es un devenir en movimiento continuo, mientras que la razón nos orienta acerca del último paso. Podríamos decirlo en términos freudianos, que el pensamiento puede ser la forma en que nos orientamos por el principio de placer concreto, mientras que la razón es lo que responde al principio de la total, al principio o al perdón, a la meta de la totalidad de la vida y intenta ofrecer un objeto a la pulsión de muerte, ¿no? A la capacidad que tenemos de la aceptación final de la vida como una totalidad o la vida como muerte. Y creo, ¿no?, que esta distinción describe bien la funcionalidad kantiana, la diferencia kantiana entre pensamiento, razón, que también puede traducirse en términos hegelianos a la diferencia entre entendimiento e idea, ¿no? Que en cierto modo esto lo vemos con toda claridad. La ciencia de la lógica hegeliana reconstruye el índice mismo de la crítica de la razón kantiana, ¿no? La doctrina del ser, la doctrina del concepto, la doctrina de la idea está íntimamente, funcionalmente vinculada a la estética como devenir, al entendimiento, como una captación finita de la temporalidad y a la idea como aquello que orienta la totalidad del tiempo y que por lo tanto responde a la configuración de la vida finita, de la vida como, en último extremo, necesitada de su final como muerte. Y bueno, ¿cómo Muchas. hacerse con mis libros? Es algo que no sé. Ah, En bueno. España, se pueden hacer con facilidad por las librerías, por Iberlibro, por Buscalibro. Aquí en América es más Busca complicado, libre. pero también por Buscalibro se puede buscar, ¿no? Y por supuesto, yo siempre lo que recomiendo es que los libros se lean en bibliotecas y que de esta manera, pues, ahora, para eso las bibliotecas tienen que tenerlo, ciertamente, Sí, pero una biblioteca, una universidad con una biblioteca bien dotada sí. es el útero de la felicidad de la inteligencia. Así que deberíamos, desde cierto punto de Volver vista, al útero. sí, volver a este útero de sabiduría que es una biblioteca universitaria, el lugar donde los seres humanos con toda seguridad son más felices. Sí, por ahí nos Felices, no escriben más que en felices, Busca pero Libre, suficientemente felices. por ahí nos mandan un enlace en Busca Libre donde pueden encontrar algunos libros del Ah, profesor José Luis Villacaña. muy bien, Eh, muy bien. bueno, no, de nuevo, muchísimas gracias, profesor José Luis, por aceptar la invitación de la línea de investigación de formación y subjetividad del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Mil gracias, Juan David Piñeres, por esa excelente
moderación. De nuevo, creo que estuvo a la altura de la conversación con el profesor José Luis Villacañas. Eh, Ahora te daré la palabra, Juan David, para que te despidas también del profesor. Recordarles que en este momento el doctorado en Ciencias de la Educación está en inscripciones y sugerirles que se inscriban a la línea de formación y subjetividad. Ahí en el chat está el enlace, el enlace del doctorado donde pueden encontrar toda la información y también recordarles que se registren en la Red Internacional de Pedagogía para que estén al tanto de todos estos eventos que tenemos desde la línea y también desde otras instituciones que hacen parte de diferentes países y que pues nos compartimos en términos de red todos estos proyectos, bibliografía, etcétera. Entonces ahí les dejo el enlace. Profesor Juan David Piñeres, despida por favor al profesor José Luis Villacañas. Bueno, profe, fue un gustazo, de verdad, poder estar con usted este ratico. Increíble, estoy muy agradecido y me siento de verdad muy honrado. Pues, bueno, ya pasé el susto. Ya pasé. ya- No, Juan David, ha sido una conversación interesante, sincera, amable, y yo soy el que te está muy agradecido por el esfuerzo, muy agradecido por la gentileza, la verdad, lo he pasado muy bien. Espero que... Y me falta también, ¿no? Preguntarte, ¿cómo puede uno desde España hacerse con tus libros? Así que Ah, no, no, muestren pero los vínculos, Sí, sí, muestren los sí. vínculos para poder Profe, yo se los también, no, ¿no? eso vale la comparto. pena. Él es muy Eso vale la pena. modesto. Sí, Yo se los comparto. No, 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 mejor dicho. porque he leído, he escuchado con mucha atención los títulos que me Ujú. parecen verdaderamente extraordinarios, ¿no? Con Sí. una continuidad temática, con una continuidad de problemas que me ha interesado sobremanera. Así que si de algún modo se pueden encontrar con facilidad también en Buscalibro, o sobre todo que encuentren alguna cadena de distribución en España, ¿no? Que podamos llegar a ellos con facilidad. Ha sido muy Sí. placentero estar con ustedes. Espero que No, estén disfrutando ahí en Medellín hoy de un día primaveral. Aquí en Santiago tenemos un día muy oscuro, de otoño, lluvioso y, en fin, su compañía ha sido un momento de calidez. profe, muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno, Un abrazo, profe, un abrazo y Cuídese mil maravilla. mucho. gracias. Que Esperamos vaya todo volver muy a vernos bien. presencial o virtual, pero ojalá no sea la Ojalá, primera sí. y última A conversación. conseguir platica, pues. Sí, ahí quedó grabado. Bueno, gracias, profe. Hasta Bueno, luego. Que esté muy bien. Chao, gracias. chao, chao. Chao, profe, chao, Gracias. muchas